Antes de comprar uno de estos drones baratos, tienes que saber que casi todos anuncian 4K, pero sin un estabilizador de verdad, la imagen sale movida en cuanto sopla algo de aire. Y esa autonomía enorme que ves en el anuncio suele ser la suma de 2 o 3 baterías, no lo que vuela de una vez. Para quedarme con estos 5, he descartado muchísimos que se van de sitio sin GPS o pierden el mando a los pocos minutos. Aquí cambia mucho si priorizas facilidad, imagen o precio, y al final sabrás cuál es el tuyo. Vamos a ello. Para empezar, en el número 5, el Toladrone TD12LCD, que pesa menos de 250 gramos. Y te lo digo claro desde el principio, la autonomía es su punto flojo. Varios compradores hablan de vuelos por debajo de los 10 minutos por batería, y encima viene con una sola, así que entre carga y carga hay bastante espera. Si vas a grabar una excursión entera, cuenta con eso y valora comprar una batería extra. Tampoco trae tarjeta micro SD, o sea que tendrás que poner tú la tuya para grabar. Dicho esto, se gana el puesto porque es el más barato del vídeo, y aún así hace lo que promete para empezar. Lleva motores sin escobillas, que hacen menos ruido, se calientan menos y duran mucho más que los de los drones de juguete. Y tiene posicionamiento por flujo óptico, que es una cámara mirando al suelo para reconocer la textura del terreno y mantenerse quieto en el aire sin GPS. Ahí es donde se nota si un dron de iniciación es usable o frustrante. Además, el mando trae su propia pantalla, así que despegas y ves lo que grabas sin depender del móvil ni de instalar la app. Y mira lo que cuenta un comprador. Lo que más me gusta es que el mando tiene pantalla propia, así no dependo del móvil para ver lo que graba. Despega y aterriza solo con un botón y se estabiliza muy bien. Viene en una funda con hélices de repuesto y protectores. Sobre la cámara no te fíes de la palabra 4K. Aquí lo que hay es un 1080p correcto para recuerdos de un día de playa o de campo, no imágenes de nivel profesional. Y al ser tan ligero, en días de viento se mueve, así que resérvalo para jornadas tranquilas. Total, que si esas dos cosas no te frenan, es la forma más barata de aprender a volar sin gastarte mucho por si lo estrellas. Para ver precio y detalles lo tienes en la descripción. Y si lo que te quita el sueño es alejarlo un poco y que no sepa volver, el siguiente va justo a por ese miedo. En el número 4, el dron GPS 4K G9. Y lo más fácil es compararlo con el Toladrone que acabamos de ver, porque cuesta un poco más, y ese dinero extra va a un sitio muy concreto. Lo que ganas es GPS de verdad, con retorno automático a casa cuando se queda sin batería o pierde la señal. El anterior se sostenía con flujo óptico, que está bien para volar cerca y a poca altura, pero en cuanto te alejas o lo subes, esa cámara que mira al suelo deja de tener referencia. Aquí el aparato sabe dónde está y sabe volver. Y para alguien que despega por primera vez con miedo a perderlo, eso vale más que cualquier modo automático vistoso. También ganas autonomía, ya que vienen 2 baterías en el paquete y varios compradores hablan de unos 20 minutos reales por cada una. Pero cuidado con el número grande que anuncia la marca, porque esos 45 minutos son las 2 baterías sumadas, no una sesión de vuelo seguida. Calcula entre 15 y 20 minutos de vuelo continuo y no te llevarás sorpresas. Y mira lo que cuenta un comprador. Nunca había manejado un dron y después de 4 o 5 vuelos ya consigo que vuele completamente estabilizado. La conexión con la aplicación es rápida y la imagen desde el móvil se ve muy bien. Trae 2 baterías, así que puedo estar bastante más rato volando. Donde cojea es en la cámara. Se vende como 4K profesional y lo que sale es más bien un 1080 reescalado, que con buena luz de día da fotos y vídeos majos para recuerdos de viaje o para redes, pero de noche o al atardecer la imagen pierde bastante. Y no lleva estabilizador mecánico, así que si el dron acelera o hay algo de aire, el vídeo se mueve. Hay otra cosa que tienes que saber antes de comprarlo, y es que pese menos de 250 gramos no te libra de nada. Al llevar cámara, en España toca registrarse como operador en AESA y mirar las zonas de vuelo antes de despegar. Al final, este G9 es el dron para quien quiere aprender a volar tranquilo, con la red del GPS y baterías de sobra para una tarde entera. Si te interesa, tienes el enlace abajo en la descripción. Y si aún así se te queda corto tener que volver a cargar a media tarde, pues de eso va el número 3. En el número 3 tenemos un dron que en las especificaciones parece el chollo del vídeo. 84 minutos de vuelo, 800 metros de alcance, motores sin escobillas y cámara 4K, todo por lo mismo que cuesta el G9 que acabamos de ver. Y aquí es donde hay que bajar a la realidad, porque esos 84 minutos no son una sesión de vuelo. Son la suma de las 3 baterías que trae en el paquete. Así que en la práctica hablamos de unos 20 minutos por batería y luego a aterrizar y cambiar. Lo curioso es que ese número que huele a truco de marketing se sostiene bastante bien cuando lees lo que cuenta la gente. Varios compradores hablan justo de esos 20 minutos reales por carga, que para lo que cuesta este aparato es de lo mejor del vídeo. Con 3 baterías te vas a una tarde entera de vuelo sin volver a casa a cargar,
y eso es exactamente lo que le falta a los dos anteriores. Lo que sí encaja con lo que promete son los motores sin escobillas, que aquí no son un adorno, ya que hay gente que dice que aguanta viento ligero sin irse de sitio. Y mira lo que cuenta un comprador. Nunca había volado un dron y me sorprendió lo fácil que fue ponerlo en el aire. Los mandos se entienden rápido y el aparato se mantiene muy estable. El vuelo estacionario automático me salvó varias veces porque te da un segundo para pensar sin miedo a que se caiga. Eso sí, donde no llega es en la cámara. Se anuncia 4K, pero lo que describen los compradores encaja más con un 1080. Correcto para vistas del barrio o de una ruta, no con material de nivel profesional. Y varios mencionan cortes breves en la imagen del móvil cuando te alejas, así que ese alcance de 800 metros cuenta con la conexión perfecta, no con la de un día normal. Al final, este es el dron de las 3 baterías, y si lo que más te frustra es aterrizar a los 15 minutos, aquí tienes el remedio más barato. Tienes el enlace justo debajo en la descripción. Eso sí, si nunca has volado nada y lo que te frena es liarte con los mandos el primer día, el número 2 está hecho para ti. En el número 2, el minidrón 4K Ameta Sur 20 Lite. Y este está pensado para una persona muy concreta. Alguien que nunca ha volado nada, que quiere sacar buenas fotos desde el aire en un viaje o una ruta de fin de semana, y que sobre todo tiene miedo a estrellarlo el primer día. Si te reconoces, ahí atento, porque para esa persona lo que de verdad importa aquí son las ayudas de vuelo. Despega y aterriza con un botón, mantiene la altura solo y trae modo sin cabeza, que significa que el dron responde a tu mando según hacia dónde miras tú, no según hacia dónde apunta él, así que no te lías con la orientación cuando se aleja. Y hay una opinión que lo resume muy bien. Nunca había tenido un dron y con un botón despega solo y se queda quieto en el aire, así que no te agobias intentando controlarlo. Trae 2 baterías, o sea que puedes volar un buen rato sin quedarte a medias. Es ligero y silencioso y se mueve de forma muy suave. También lleva un zumbador que empieza a pitar si se sale del alcance, y para alguien que vuela en campo con hierba alta, eso te ahorra el disgusto de perderlo de vista y no encontrarlo. Con las 2 baterías te vas a unos 15 o 20 minutos reales por carga, misma historia que el número 3, pero cuidado con la palabra 4K, porque aquí el matiz es importante. Lo que llega a esa resolución son las fotos, y en eso los compradores coinciden mucho. Sacan imágenes con bastante detalle, con buena luz. El vídeo se queda bastante por debajo, y si grabas solo desde la app sin poner una tarjeta microSD, que no viene incluida, baja todavía más. Para recuerdos de viaje y para redes va bien, pero no esperes vídeo de nivel profesional. Y hay un segundo límite que tienes que saber. Al ser tan ligero, con algo de aire se desvía, y varios compradores hablan de que el alcance real del mando se queda corto y se desconecta antes de lo que promete la marca. Así que este quiere volar cerca, a la vista y en días tranquilos. Al final, lo que compras aquí es el dron más fácil de poner en el aire del vídeo, con fotos aéreas mejores de lo que esperas por lo que cuesta. Tienes el enlace justo abajo si quieres mirarlo tú mismo. Y vamos con el número 1, que no llega arriba por lo que hace en el aire, sino por lo que pasa dentro de su cámara. Y el que se lleva el primer puesto es el Potensic Atom 2. Es con diferencia el más caro del vídeo, pero es el único que deja de ser un dron de práctica para convertirse en una cámara que vuela de verdad. Y la razón principal es el gimbal mecánico de 3 ejes. Los 4 anteriores estabilizan por software, o directamente no estabilizan, así que en cuanto aceleras o entra algo de aire, el vídeo se mueve. Aquí hay un motorizado que compensa el movimiento físicamente, y ese es el salto real entre un clip que parece grabado desde el aire y uno que parece cine. Con un sensor Sony de 1/2 de pulgada detrás, el 4K sí es 4K, no un 1080 estirado como en los modelos anteriores. También cambia la autonomía, ya que la marca habla de 32 minutos por batería, y los compradores describen unos 28 o 30 reales. Que la cifra anunciada aguante tan cerca de la realidad, después de todo lo que llevamos visto en el vídeo, es lo que más me convence de este modelo. Y hay una opinión que lo resume bien. Es compacto y muy fácil de transportar, pero se siente estable en vuelo, incluso con algo de viento. La cámara tiene colores equilibrados y buena nitidez, y el gimbal hace muy buen trabajo. Vuelve solo al punto de origen sin sustos cuando baja la batería. Eso sí, no lleva sensores de detección de obstáculos, y eso cuenta sobre todo con el seguimiento por inteligencia artificial, porque el dron te sigue pero no esquiva nada. Vuela en abierto y no lo lances entre árboles confiando en que se aparte solo. Y un comprador cuenta que tras un golpe se le rompió el cable que conecta la cámara, y el servicio oficial pedía enviarlo fuera de Europa, así que la parte del gimbal pide cuidado. Al final, este es el que compras cuando quieres imágenes que puedas publicar sin pedir perdón por la calidad. Tienes el enlace ahí abajo. Con esto tienes lo que necesitas para no comprar a ciegas. Si solo quieres perderle el miedo al mando gastando lo mínimo,
La número 5 es para ti, pero si te da pánico que se aleje y no vuelva, la 4 con su GPS te quita ese susto, y si lo que buscas es vídeo que puedas publicar sin excusas, la número 1. Enlaces actualizados en la descripción. Los precios cambian rápido.